de Gabriela Damián Mirabete, La sincronía del tacto. Nos queríamos, pero no como habían dicho que lo haríamos Neruda o las telenovelas. Habíamos sido novios y habíamos fracasado. Cuando descubrió que mi actividad extracurricular favorita era romper los corazones de los profesores de la facultad, cobró venganza llegando a una fiesta de la mano de otra chica y decidí esfumarme de su vida. Ahí habría quedado todo, pero nos resistimos a conocer el mundo separados. El teléfono siguió sonando todas las noches a la hora de siempre hasta que, pasados varios meses, por fin respondí. Nos disculpamos. El alivio que sentimos fue instantáneo. Nos pusimos a platicar de cualquier pendejada. Era imposible descubrir una canción, una película o un libro sin anunciarlo urgentemente al otro. Hablábamos durante horas, tratando de asir por la cola a la escurridiza criatura del significado que a veces se dejaba ver. Anhelábamos hallar la clave de quién sabe qué cosa. Presentíamos que se nos revelaría conversando. Una tarde, cuando estaba a punto de ir al súper con mi mamá, llamó. Su voz sonaba distante y metálica, hablaba desde un teléfono público. Estaba tan emocionado que hasta mi mamá oyó sus gritos escapándose del auricular. Intuyó que aquello tomaría tiempo y mejor se fue sola. Encontré algo, algo maravilloso. ¿Qué? Una flor. Una flor, dije solo por hacerle sentir que lo escuchaba. No tienes idea de lo que hace. Necesitas venir, pero así, ya, ahorita. Él había probado todas las drogas. Yo, más curiosa por el sexo que por los estimulantes en ese entonces, solo lo había acompañado en su peregrinaje dentro de cada una de ellas. ¿En dónde estás? En San Martín del Mar. Solté una carcajada. Estaba a más de 600 kilómetros de la ciudad. Sácate, menso. ¿Cuándo regresas? Es en serio. Ven, te guardé zarzamoras. No puedo, tengo que hacer la tesis, ¿te acuerdas? La harás, créeme. Debí terminarla, pero debes conocer la flor. No sé cómo explicarlo. De pronto me entró miedo de que se le hubiera frito el cerebro. ¿Y si estaba en un mal viaje? ¿Qué tal si esta llamada era producto de un delirio o de la paranoia inducida por quién sabe qué cóctel químico? ¿Tendría que hablarle a su mamá? Su mamá me daba miedo. Dime algo, pedí para sondear su equilibrio habitual de locura-cordura. ¿Corres peligro de hacerte surfista, comer flores y no volver nunca más? ¿Necesitas que vaya por ti? Tranquila, estoy bien, pero tienes que venir, es importante, y necesito que me ayudes a entenderlo, y no solo porque seas bióloga. Su tono indicaba que no era una emergencia real, y sin embargo, una casi bióloga y una muy defectuosa, le recordé, pues no había podido salir a campo desde hacía mucho. Entre nuestras voces se entremetió la grabación de la operadora fantasma indicando que el tiempo de llamada se agotaba. No dije nada más, pero él sabía que yo nunca me resistía a las llamadas de auxilio para tratar de entender lo que fuera. Esa era mi adicción. Se va a cortar, estoy en las cabañas de la cumbre. Ven con cuidado. Éramos unos niños mimados, pero no miento si digo que llevábamos en el pecho un hueco fértil preparado para recibir la semilla. Vivíamos con nuestros padres en ese estado intermedio entre la titulación y el desempleo, más que afortunados, pues el dinero que llegaba a nuestras manos lo usábamos para satisfacer los vicios, las películas quemadas del cinéfile del tianguis, los álbumes, los conciertos, la fiesta o los libros. Aprovechándonos de nuestra fama de buenos estudiantes, gastábamos el tiempo. No hacíamos la tarea, sino que abstraíamos en la música toda la tarde, con la mirada fija en el techo, o navegábamos por internet.
cuando nadie más lo usaba con la línea telefónica, para saber cómo dominar el sueño lúcido en grupos oscuros de Yahoo. En fin, extendíamos la mano y dábamos por hecho que se nos concederían deseos como viajar repentinamente. No era una petición descabellada. Muchos universitarios hacían turismo revolucionario, con la idea ingenua de ayudar a los indígenas. Así que para ellos era una suerte que nosotros fuéramos más ensimismados y cobardes. Pasar la noche en cabañas montañesas y no hacer la revuelta zapatista los dejaba tranquilos, pero solo porque de jóvenes no habían sido lo suficientemente hippies como para saber que la razón principal por la que ir a San Agustín del Mar era el turismo psicotrópico. Mi labor de convencimiento incluyó promesas poco realistas. Regreso y enseguida me titulo, te lo prometo. No se trata de eso, es que no tiene ni un mes que saliste del hospital, pero ya estoy bien, voy a cuidarme mucho. La última vez que dijiste lo mismo estuviste recogiendo muestras bajo la lluvia toda la noche. No me hagas repetir cuántos días estuviste internada. La sobreprotección, si bien comprensible, me aplastaba como una losa. Obtuve el permiso con la condición de no separarme del medicamento y de que me acompañara Claudia, vértice del triángulo escaleno que formábamos los tres juntos. Si ella no va, olvídate. Los vas a temperar a ustedes dos. Ella merece vacaciones porque ya se recibió, pero, sobre todo, no va a dejar que te descuides, sentenció mi mamá echándole sal a mis heridas. Las primeras 4 horas de viaje fueron de chisme y risas, pero durante las 3 restantes hacia San Agustín del Mar me dio un mareo que jamás había experimentado. Quizá una prefiguración del vértigo por venir. El camión oxidado, que los pasajeros compartíamos con pollos, bultos de hierba y guacales con mercancía, ascendió por una carretera en espiral. Chupar un limón no me produjo alivio, ni siquiera me sentí capaz de ponerle pilas nuevas al reproductor para distraerme con música. Me acurruqué sobre Claudia y cerré los ojos, intentando frenar la náusea. Al llegar, el aire puro y frío y la vista hacia un mar de nubes lamiendo las copas de una multitud de pinos me dieron sosiego. Hallamos las cabañas enseguida, pero Écar no estaba. Por las señas que intercambiamos con Epifania, la dueña del lugar, supimos que sí se hospedaba ahí y que había salido de excursión con Toribio, su esposo, para buscar a los niños del agua. Claudia y yo dimos una vuelta por la calle principal del pueblo, comimos sopa de hongos no mágicos, quesadillas, chocolate en agua y pan de yema. Las señoras del comedor alabaron nuestro buen diente y nos advirtieron que quizá habíamos comido demasiado si después íbamos a viajar. Paseamos por el bosque antes de que cayera el sol. En lo alto se nos dijo vivía la niebla, pero si bajábamos siguiendo el trazo plateado del río, el clima cambiaba hasta ser casi tropical. Como una promesa del mar, allá la tierra caliente ya daba plátanos y cafetales. ¿Cómo vas? A Claudia le preocupaba que mis bronquios no resistieran la humedad helada de la neblina en la caminata. De lujo. Yo a veces mentía diciendo que todo estaba bien y de pronto no mentía. Poco a poco empecé a sentir que respiraba como nunca y que retenía en el pecho el olor del encino Quercus rugosa, el brillo de la resina del pino Pinaceae y sus agujas que arañaban la vista del lecho de nubes de nuestros pies. Me cruzó por la cabeza una idea absurda. Quizá había muerto en el hospital y esto, nosotras dos habitando este paisaje, era el paraíso. Eckhart estaba más flaco, pero igual de eufórico que siempre. Sus pestañas largas proyectaban una sombra en sus ojeras. Al encontrarnos nos abalanzamos los unos sobre los otros con efusión de manada. Atardecía. El cielo ardiente enmarcó nuestras siluetas a contraluz en un ventanal.
Tomé una foto de nuestro reflejo con la cámara que nunca aprendí a usar en toda la carrera y que, entonces sí, me dije, tendría cuidado de manejar bien. Pero todo se quedó en la buena intención. Nada de lo que realmente vivimos aquellos días podría haber sido fijado en una imagen estática, bidimensional, fuera del tiempo y del tacto. Eckhart nos hizo seguirlo a la cocina del lugar. Sobre la mesa de Epifanía y Toribio se extendía la cosecha de hongos, los niños del agua. Reconocía el mítico psilocibe mexicana, que tantas veces había visto en los libros, pero nunca había imaginado la intensidad real del color negro azulado que se coagulaba en ellos como una sangre venida de otro mundo. Eran muchísimos, húmedos y oscuros de diversas formas y tamaños. Toribio nos explicó la diferencia entre sus tipos, los maestros y derrumbes, los pajaritos y San Isidros. Habló de cómo la lluvia y la hojarasca o la bosta del caballo y la vaca producen su predecible pero extraño nacimiento. Nos preguntó si ya sabíamos cómo debíamos tomarlos, lo que sentiríamos, cuánto tiempo duraría, etc. Mencionó que ni él ni Epifanía oficiaban rituales, simplemente recolectaban y ofrecían hospedaje a quien quisiera comerlos. ¿No pasa nada si ella tiene asma?, preguntó Claudia. Toribio dijo que hasta se me iba a curar. Epifanía se puso a hacerme un té que prometía lo mismo. Luego él continuó. En realidad esto debería hacerse bien, con alguien que sepa. Yo sé distinguirlos, sé cuánto comer y cuánto no, pero eso no es saber. Se necesita quien acompañe el alma de uno. Eso es lo importante y ya nadie lo valora. Los que te ofrecen un paquete de temazcal con exfoliante y un viaje de hongos no entienden nada. Esas son chingaderas. Los comprendo, pero que no jodan. Eso no es sabiduría. Aunque igual, yo tampoco sé nada de nada. Ven que te doy un suéter. No te nos vayas a enfriar, dijo Epifanía y la seguí. Mientras tanto, Eckhart ayudaba a disponer sobre las hojas santas varias dosis que los anfitriones debían llevar a los huéspedes. 8 pajaritos, 3 derrumbes y 2 San Isidros para el grupo de la cabaña 6. Té de hongos, la forma más suave de tomarlos, para los fresillas de la 4, etc. Y aguas que hay marranos, advirtió Toribio. No hablaba de los cerditos de una granja. Si alguien los amedranta, les dicen que aquí no está prohibido hacer eso, que aquí nos regimos por usos y costumbres. Tengan cuidado, reconvino Epifanía cuando volvíamos a la cocina y nos ofreció de cenar unos tamalitos. Claudia y yo aceptamos, por supuesto. Intuíamos que teníamos por delante una larga noche. Pero no fue así. El coro del bosque cantaba ruidosamente. Nos sentamos en el porchecito. Me maravilló la cantidad de estrellas que se podían ver, fulgores blancos interrumpidos de vez en vez por las despeinadas coníferas. Eckhart quitó las cobijas de las camas y nos cubrió con ellas, y luego me puso en la palma de la mano un objeto que, bajo la luz nocturna, parecía una persona diminuta. Era la flor. Sus pétalos se oxidaban, se notaba que la habían cortado hacía ya varias horas. Aun así, noté su coloración de madreperla cruzada por finas vetas de un azul eléctrico. Huele, me sugirió. Tenía un olor complejo, múltiple. Olfateé hasta estornudar. Pensé en los perfumes lujosos hechos con estratos de olores, con distintas notas, pero esos aromas suelen percibirse de forma sucesiva, mientras que el espíritu de la flor era, por así decirlo, simultáneo, a vainilla y a polvo, a musgo, arena y almizcle, al húmedo interior de una cueva, a sal y a sangre.
Huele a... Dilo. No tiene sentido. Le pasé a Claudia y aspiró. En su expresión de asombro encontré lo que quería decir. Huele a tiempo. Écar sonrió con los ojos. Era justo la respuesta que esperaba. Los otros huéspedes nos interrumpieron para saludar e invitarnos cerveza. Andaban alegres, pero no de hongos. Algunas bailaban, otros hacían malabares con antorchas, un par más jugaban a no sé muy bien qué. El olor del queroseno y el humo hizo que Claudia se preocupara por mis bronquios, sugirió que nos moviéramos de ahí, aunque al poco rato Toribio salió a pedirles que apagaran el fuego. ¿No se percataban de que estábamos en pleno bosque? Écar nos contó que el primer día fueron tempranito a recolectar hongos. Toribio le señaló un lugar perfecto para surtirse, ahí donde las vacas pastaban, dejando a su paso abundante excremento. Es muy poético eso de que la caca de las vacas surjan portales hacia la conciencia, admitió Écar, haciéndose una especie de reverencia imaginaria ante alguna de ellas. Una de las amables rumiantes le permitieron tomarlos, los compartió con Toribio, decidió no quedarse quieto en la media hora que tardarían en hacer efecto y caminó siguiendo el curso del río, observado por las que a esas alturas ya eran sus conocidas. En algún momento oyó que alguien lo llamaba y se internó en la ladera izquierda del bosque, muy seguro de la dirección que debía tomar. Lo llamaba por quien era, nos dijo. Pero no llamaba a Écar, obviamente, sino a mí, a la presencia, al conjunto temporal de cosas, de carnes e ideas que soy, pues. Hay muchas cosas que no sabré explicarles. Quien le había hablado era un árbol. No sé cómo lo llaman ni su taxonomía. Tú ya nos dirás, me dijo. Pero sí sé quién es. Lo reconocería entre todos los árboles, así como la reconocería a ustedes entre la multitud del metro Pino Suárez. ¿Y qué te dijo? Urgió Claudia. Me saludó. Se rió al solito de lo absurdo que sonaba. Platicamos un buen rato de muchas cosas que ya no recuerdo bien. De lo que sí me acuerdo es de que empecé a pensar en ti. Me miró. Y entonces tú me mostraste la flor. ¿Yo? Asintió, como si estuvieras junto a mí y te pudiera tocar. Vi el amanecer sola, cobijada por el suéter que Epifania me había dado la noche anterior. Hacía viento. Las nubes se agitaban como las olas de un mar verdadero. Mis dos amigos dormían con los rostros hacia mí. La luz rosada los iluminaba. Mientras Claudia y yo desayunábamos un atole de arroz, Écar ya había guardado en su mochila la discreta dosis de psilocibina que llevaríamos. Me guardé en el impermeable el inhalador y el teléfono celular que me habían obligado a llevar en caso de emergencia, eufemismo familiar para por si te pones mal. Ni siquiera había encendido, no servía para nada porque ni Écar ni Claudia tenían uno y además ni de chiste había señal ahí. Seguimos el camino conducidas por nuestro amigo, el sendero hacia abajo, el río, las vacas. Nos parecieron buena compañía para iniciar el viaje, así que nos tumbamos donde comenzaba la ladera izquierda del bosque. Écar abrió la mochila, sacó la hoja santa que guardaba a los niños del agua. Estábamos alegres, aunque ceremoniosos, como tratando de mostrar respeto por la ocasión de una manera que haría sentirse orgullosos a Toribio y a Epifanía. Dos hombres salieron por detrás de los árboles. No notamos que estaban ahí con todo y que éramos un par de chilangas que vivían en constante alerta, y Écar, alguien que estaba acostumbrado a la vigilancia, a ser eterno sospechoso para las autoridades, que siempre querían hallarle un churro de mota para culparlo de lo que fuera. Los marranos. Policías. Ambos llevaban lentes oscuros y pistolas en el cinturón que toqueteaban con sus dedos llenos de anillos. Hijo, ¿qué pasó?
expones a tus amiguitas, trae acá estas porquerías, por su propio bien. Tomó el atado de hoja santa y se lo fajó entre el pantalón y la espalda. Me asqueó que nos hablaran como los tíos borrachos y lujuriosos que, sin empacho, dan consejos paternales. Claudia los miró, firme. Si hubiera estado de pie, los habría rebasado en estatura. Esta actividad es legal aquí, según usos y costumbres. Los marranos rieron. Detrás de ellos vi que las vacas se alertaron. Allá, mamacita, en tu hotel. Aquí es otra cosa. Párate, mi reina. Vamos a ver qué traes. Écar, que ya se había levantado, les entregó su mochila. Esto es todo lo que traemos. ¿Podemos hablar aparte ustedes y yo? Ellas no tienen la culpa. Rebuscaron en la bolsa. Se burlaron de la cantidad de dinero que llevábamos. Se quedaron las pocas cosas que había y aventaron la mochila, como ladrones, hacia atrás, hacia las vacas. ¿Y ya? ¿Eso es todo? Esto es cárcel, pinche marihuano. ¿Dónde traen la mota? A ver, ayúdenle a su amigo. ¿En qué parte del cuerpo se la escondió? Uno de los hombres jaló a Claudia del brazo y eso me llenó de rabia. Me puse frente a ellos temblando. Las vacas nos miraban y por alguna razón eso me dio valor. Tenga, este medicamento es costoso y este celular también, dije mientras les entregaba ambos objetos. Era una negociación infantil, patética, pero a los marranos les brillaron los ojos. Una de las vacas, de pelaje casi rojo, se acercó despacio. Miré a Écar y supe que él la veía en mi mirada. Los hombres le daban la espalda. Écar también, pero yo podía notar que sabía. La vaca aceleró. Él tomó mi mano y yo la de Claudia para jalarlos en dirección opuesta al animal. Uno de los policías gimió. Apenas pudieron apartarse para evitar que los embistiera. No era una escena cómica. El hombre que había agarrado a Claudia intentó sacar una pistola, pero se lo pensó mejor cuando el animal se impuso y bajó la testuz para atacar. Ambos le tuvieron miedo a esa bestia mansa, que se tornó en furia protectora, o quizá los policías consideraron entonces que podrían meterse en problemas con el dueño del ganado. Como sea, se alejaron. Mientras se iban, amedrentados por la criatura de 700 kilos que no dejaba de avanzar hacia ellos, seguían amenazándonos. Si estas chingaderas no sirven, escuincla, te vamos a venir a buscar. Tomen, pónganse hasta la madre, pinches chamacos pendejos. El hombre aventó al suelo el paquetito de hoja santa. La vaca no les quitó la vista de encima hasta que desaparecieron. Luego se quedó pastando ahí mismo y al cabo de un rato se volvió con el resto. Nosotros nos abrazamos y lloramos. Y luego reímos mucho. La sensación de que Écar sabía qué iba a pasar no me abandonaba. Se lo dije. Solo sabía que estaríamos bien, pero debí cuidarlas más, dijo, confirmando mi sospecha. ¿Qué vamos a hacer sin tu medicina? Claudia pensaba en eso más que yo. Desaté el paquete. Los hongos seguían ahí formaditos, inocentes. No hay que hacerlo sin guía, dije. Esa ha de ser la lección. Los guardé en mi mochila, categórica. Entonces Claudia señaló un punto dentro del bosque. ¿No son esas las flores? Sí, aquel es el árbol. Hay muchas más que la última vez, respondió Écar. Vamos a verlas, dije, esperando que pudiéramos recuperar el ánimo. Las flores vivas, silvestres, estaban a ras de suelo. El olor llegaba en breves oleadas, como si la tierra lo exhalara. Tienen un juego casi tornasolado de un color que nunca había visto en una flor, interrumpido de pronto por el azul eléctrico de lo que, supuse, era la misma psilocibina de los hongos. Ícar alzó la vista y saludó al árbol, sus ramas llenas de cruces. Avíes religiosa, dije. Es un oyamel centenario, muy hermoso. Nosotras le mostramos nuestros respetos.
Su copa se perdía en el cielo. No comimos hongos y de todas maneras parece que las flores bailan, observó Claudia. ¿Y cómo tomaste la flor, Écar? ¿Investigaste algo sobre ella? ¿La comí? Nadie sabe. Le he preguntado a todo el mundo y me dicen que lo que sentí debió haber sido el efecto de los hongos. Para esto no hay chamanes, te lo juro. ¿Pero qué sentiste? Aún no lo entiendo, le preguntó Claudia. Me arrodillé sobre la hierba y acerqué el rostro para observarlas de cerca. Inflorescencias de tres, hojas dentadas. Eran hermosas, extrañas y sí, parecían bailar. Acerqué la mano para cortar una y ¡pum! El botón de flor que estaba cerca explotó haciendo un curioso sonido. Sus semillas salieron disparadas hacia mí. Por la sorpresa y la risa las recibí con la boca abierta. ¿Qué fue eso? Preguntó Écar. Cree que tu amiga la flor me confundió con una abeja. Es como una no me toques. Quiere que lleve sus semillas a otra parte, dije, riendo eufórica, llena de aquel olor múltiple. Tienes puntos azules en la cara. Claudia también reía. Es como un polen azul. Huele muchísimo. Y también sabe. Un sabor ácido me llenó la boca. Empecé a salivar. Me levanté y enseguida sentí vértigo, náuseas. Alcé la vista hacia el oyamel, que parecía elevarse hacia el infinito, y noté que me hablaba a mí, a la presencia, al conjunto de cosas, de carne e ideas que temporalmente soy, y supe lo viejo que era, lo mucho que sabía del movimiento, él, que con mis ojos humanos parecía estático. Una parte de mí se dio cuenta de lo que estaba pasando. Esa misma parte percibió la mirada de Écar y Claudia, entre fascinada y preocupada. No hace falta comer las flores, toquen los botones, solo hay que recibir la semilla. Me acosté sobre la hierba y hablé con el árbol. Su lenguaje era pausado y susurrante, y como el mío, dependía del aire, del aliento. Me hizo entender varias cosas sobre la paciencia y la perspectiva, sobre la multiplicidad de vidas dentro de la mía, él y sus hormigas, yo y mis bacterias. Quise echar raíces con las manos y noté lo que estaba ocurriéndole a mi piel. Era capaz de sentir la presión, el calor, el roce más leve, cada hebra de pasto y cada gránulo de tierra. Oí las voces de Écar y Claudia. Se habían tumbado junto a mí. Desprendí los dedos del suelo y busqué las manos de uno y de la otra. Sentí sus dedos, los reconocí y mi corazón dio un vuelco. Ahí estaban mis amigos, vivos. No nos había pasado nada. Los estreché muy fuerte y me llevé sus manos al pecho y me percaté de que la función evolutiva más sofisticada de las manos no es manipular una herramienta, sino lograr entrelazarse con las de otros. Gracias por tener el corazón despierto, me dijo Écar. Giré la cabeza para mirar su rostro y en ese movimiento pude percatarme de los rostros que guarda el bosque en todas las telarañas, en toda su música. Cuando llegué por fin a los ojos de él, escuché el manantial próximo y juraría que oí cantar a las criaturas bajo el agua, y mi corazón despertó aún más porque estábamos entendiendo juntos. En el hueco de su otra mano cupo mi mejilla de manera exacta, no por una cuestión de dimensiones, sino porque era el momento en el tiempo, el instante preciso para que esa forma mano que habitaba el espacio se encontrara con esa otra forma mejilla, vecina en ese paisaje, en esa hora. Decidí soltar esa sincronía perfecta, la sincronía del tacto, porque entendí su naturaleza y su extensión, la eternidad efímera, la infinitud dentro del segundo, y mi cuerpo se dolió por ella. Pero eso que soy la agradeció besando los nudillos de mi amigo, y me di vuelta, curiosa, para seguir con los hallazgos, para probar el aire que tantas veces me había negado el oxígeno,
Tenía mucho de miel, de flor, de pelo y almizcle, de magnífica bosta y de hierba. Saqué la punta de la lengua y me besé con sus extrañísimos habitantes. Pedí que no me abandonaran, pero el oxígeno me dijo que no podía hacer esa promesa. Mi espalda sentía el calor de la tierra, el movimiento milimétrico de las placas. Me calentó las piernas, el vientre, la cabeza. Mis manos buscaban hundirse en la roca como si fuesen de lava fundida, y supe que eso era posible, pero que me llevaría muchísimo tiempo, que para lograrlo me desintegraría en el humus junto a las lombrices. Me puse de pie abruptamente porque me entraron deseos de no morir, de no desaparecer, y tuve compasión de mí al descubrir que eso era lo que yo buscaba en mis asimétricos romances, en el sexo, y dejé ir un poco de mi miedo a desaparecer. Sentí la mano generosa de Claudia alcanzar la mía. Antes de que me hablara, yo la oía. ¿Estás bien? Mi rostro se giró para responderle y hallé a las lombrices atareadas, admirables, a los pájaros allá arriba parlamentando entre sí desde las copas, el árbol congratulándose por nuestro triángulo amistoso. Estoy bien, y mis ojos se encontraron con los suyos y noté cómo ella y yo éramos dos cachorros de una manada. Nos revolvimos el pelo, nos mordimos las patas, fijamos nuestro parentesco voluntario en lengua perro. La risa de Écar al sabernos perros fue la de un niño, y el tiempo de uno fue el de los tres. Éramos niños y reíamos alto, y lo haríamos siempre. Aunque estuviéramos extraviados en el bosque, lo único que teníamos que hacer era entrelazar las manos. Di con una piedra muy grande, mejor dicho, me pidió que le concediera un baile. No sé cuánto tiempo floté en el aire antes de caer, pero Écar me sujetó y giramos varias veces. Bailamos con la roca a su ritmo, dije, y al caer junto a Claudia, los tres entendimos un poco más sobre el tiempo geológico, y en la boca nos visitó el olor a óxido y a metal y a barro y a azufre. Enseguida vinieron otras sensaciones temporales, como si fuese un nuevo sentido que éramos capaces de experimentar en quién sabe qué parte de nosotros. No era que pareciera un suceso explícitamente ante nuestros ojos, no había escenas, nada semejante. Era una intuición a la que le adjudicábamos un hecho por venir. Pero la revelación más importante fue que podíamos compartirlo si nos tocábamos, que entrelazando las manos podíamos descifrar juntos esos tragos amargos, o dulces, o ácidos. Era una conversación sostenida con los sentidos. Teníamos la certeza de que encontraríamos el significado conversando, pero con todo el cuerpo, ese radiotelescopio de piel y hormonas y huesos. Nos quedamos dormidos en medio del bosque, con las manos unidas. Tuvimos los mismos sueños, pero nos despertamos a cada rato porque los efectos de la flor iban y venían como una marea abrumadora. La ola más fuerte llegó a la medianoche. La luz blanca de las estrellas se descomponía en 7 colores y había un zumbido detrás de todo. Notamos que entre una estrella y otra había lazos finísimos, los hilos de una telaraña hecha de luz y materia y gas y tiempo. Poco a poco se nos revelaban las conexiones, el tejido de los sucesos pasados y futuros, y nos fuimos percatando de que los hilos más brillantes eran meras potencias de futuro, posibilidades que podían cambiar. No había condena ni sentencia, solo probabilidad mutable y múltiple. ¡Qué dicha! Sin embargo, la mayoría de aquellas visiones e intuiciones eran terribles. Era un espectáculo sobrecogedor constatar que, en verdad, todo estaba conectado. Era un inmenso obsequio. Implicaba abrazar la plenitud de la compasión. Entendimos que la piel nos separa como el contorno de un dibujo aparta a los personajes del fondo en una historieta, pero a través de ella permea la calidez,
la esencia de las cosas. Hasta los marranos forman parte de ella. Pensamos juntos, mientras entrelazábamos nuestros dedos con infinita lástima, porque los crueles jamás rozarían la paz ni la maravilla que encarna una vaca. Todo, en fin, tejía la violencia, el dolor, la injusticia, porque detrás de ellas refulgen, como una supernova, la valentía, la amistad, la risa. Todo propiciaba el perpetuo movimiento y el nacimiento de las flores, incluso nuestra propia muerte, pero eso habríamos de comprenderlo mejor en su momento. Nos tardábamos en subir de vuelta porque me empeñé en herborizar un par de especímenes de la flor. Regresamos extáticos, muertos de hambre. Toribio y Epifanía nos convidaron de lo que comían, tlayudas con frijoles, tasajo y quesillo. Les contamos, incrédulos, de que aquello hubiera ocurrido el mismo día, del encuentro con los policías y del mecanismo por el que operaban las flores, sobre la exacerbada sensibilidad de cada sentido y la cuestión del tiempo. No entendieron muy bien, pero tampoco lo teníamos muy claro nosotros. Debe haber quien sepa, insistíamos Claudia y yo. Yo lo único que he escuchado de las flores desde que era chica es que lo sabio es no jugar con ellas, ni con el toloache, ni con el floripondio, ni con ninguna. Como sea, necesitamos un guía. ¿Y qué tal que ahora ustedes tengan que ser los guías? Sentenció Epifanía. Por cierto, me acordé. Salió de la cocina y volvió con una funda de almohada que tenía bordadas las palabras La divina providencia te guarde, rodeadas por florecitas semejantes a las nuestras, los hilos de colores tratando de emular su juego tornasolado. Nos la obsequió. Al día siguiente sentimos que solo nos quedaba un poco de la hipersensibilidad que nos había obsequiado la flor. Partimos rumbo a la playa en el destartalado coche de Écar, luego de despedirnos efusivamente de Epifanía y Toribio. Nos vamos a ver muchas veces, aseguré a Epifanía. Me lo dijo una florecita. Pero la providencia no había terminado con nosotros. Ante las nuevas oleadas tuvimos que detenernos varias veces en el camino. No sabíamos medir el tiempo mientras nos pasaba la ola por el cuerpo. Nos dejaba pasmados ante el hecho de vivir, de ser capaces de sintonizar las muchas melodías de la existencia. En el trayecto oímos el OK Computer y el Vespertine, turbados y dichosos. Y cuando nos sentíamos más como los de antes, con ese nombre con el que nos llamaban los unos y los otros antes de esto, poníamos el rock en tu idioma, volumen 1 y 2, y echábamos relajo. El mar nos dio miedo. Era una exuberancia sensorial que se transformaba en ausencia, como la muerte. Su voz era bellísima, y la presión que el agua ejercía sobre la piel era tan placentera como la húmeda tibieza de un cuerpo abriéndole paso a otro después del anhelo. Nos tumbábamos en la arena con las manos entrelazadas para integrar los mensajes del cielo y del mar. Primero atestiguamos las probabilidades sobre nosotros tres. Luego nuestro tejido se fue extendiendo hasta formar parte de las posibilidades para la humanidad entera. No mires, me dijo Eckhart de pronto, como si estuviéramos viendo una película de miedo. Con su otra mano me acarició la cabeza y la puso contra su pecho, pero el entendimiento de lo que pasaba no estaba en la vista, sino en nuestra unión, en el tacto, así que me fue inevitable intuir la contundente probabilidad de que yo muriera mucho antes que ellos dos. Claudia me abrazó a mí. Fui yo la que tuve que consolarlos porque yo ya lo sabía antes de conocer a la flor. Requiero entereza atestiguar la muy probable agonía de la tierra, la enfermedad, el dolor físico y espiritual de millones de personas, los incendios, la partida de tantos animales, del verdor del mundo. Pero la ola de la providencia pasó. Caminamos por la playa y, como una especie de consuelo, vimos ir y venir del mar a unas cuantas tortugas junto a nosotros, desobando. Éramos inmaduros y huérfanos de guías, pero recibimos las semillas. A mí la flor me usó como una abeja.
Me tocaba esparcir su simiente y hacer que brotara en otras partes. Al regreso, las oleadas se fueron espaciando hasta que nos permitieron aterrizar en nuestra vida normal e incluso olvidar un poco todo antes de que nos alcanzara la siguiente marea, precedida siempre por el olor del tiempo. En lugar de hacer la tesis, investigué si la providencia aparecía en algún archivo histórico, pero no había nada sobre esta especie. Me pareció extraño y trágico que el conocimiento sobre ella se hubiera perdido o que hubiese sido destruido. Tenía que estar por algún lado. La hice el centro de mi investigación, cambié de comité, de asesor. No hubo mucho descontento porque, al parecer, se trataba de una especie no registrada antes, una flor de la familia Balsaminaceae, del género Impatiens, como había sospechado, aunque había errado con la psilocibina, era otra sustancia que habría que seguir estudiando. Yo deseaba que fuera cierto. Me sentía feliz y confiada por el remanente de nuestra experiencia y se la conté a la nueva asesora sin omitir nada. Tuve suerte porque fue receptiva, aunque hizo una recomendación contundente. Si quieres seguir estudiándola, tienes que ser muy discreta. Limítate a describirla. Haz un protocolo sencillo. Sé muy precisa cuando hables de lo psicoactivo. Produce este efecto y este otro, observables y cuantificables de esta y otra manera. ¿Y podré hacer eso con la percepción del tiempo? Me miró con cara de pena. Mi consejo es que no trates de explicar cómo afecta la conciencia. Nada que no suene a ciencia natural. Si lo haces, no van a dejarte seguir, créeme. ¿Quieres otro consejo? No hagas esta búsqueda sola. Busca a quienes ya están observando lo que quieres entender. No pasó mucho tiempo antes de comprobar cuánta razón tenía. Al hablar del tema, siempre me preguntaban por qué denominaba enteógenas a las plantas y no alucinógenas o narcóticas. Yo explicaba la etimología creada por Watson y por otros en 1979, que reconocía su uso ritual, enteos, Dios adentro, pero me interrumpían con un a ti no te toca abordar eso. El camino iba a ser largo, aunque de forma más o menos caprichosa pudimos registrarla como impatiens sincrónica, no por la percepción temporal que me interesaba destacar, sino sobre pretexto de su ciclo de floración, ligado a la reproducción de ciertos escarabajos. En el cuerpo, la providencia también tenía un ciclo anual. Florecía esa otra conciencia en nosotros cada año. Me titulé, pero solo para comprobar que no sabía nada. Me fascinaba pensar que los enteógenos funcionaban como llaves químicas, encienden procesos de la percepción más latentes que extraordinarios. Incluso el cerebro busca esas sustancias en el propio organismo como si fuesen esenciales. Esa idea, que había ocupado a tanta gente antes que a mí, fue silenciada por las prohibiciones legales, no sólo a causa de su presencia transformadora y desestabilizadora, sino porque hubo quienes usaron ese conocimiento para crear imperios anestésicos de comercio y muerte, provocando el efecto inverso absoluto. Pareciera que nuestro cuerpo está diseñado para vivir esa experiencia, solo hay que ponerla en marcha. A través de las plantas maestras, la providencia incluida, la naturaleza renueva constantemente la promesa. Cualquiera podría tener a Dios adentro. Alguna ventaja evolutiva debía tener consumirlas. No en balde tantas culturas las han utilizado en rituales desde hacía siglos. Le pedí ayuda a Epifanía para conocer a maestros espirituales que pudieran orientarme, y fui a encontrarme con algunas de esas personas. Eckhart, Claudia y yo también visitamos lugares que el turismo psicoactivo ya había transformado en tristes mercados de la espiritualidad. Sus calles principales estaban llenas de anuncios que ofrecían una versión chamánica de la autoayuda a través de los hongos, la ayahuasca, el peyote. Era algo obvio, pero lo aprendimos hasta ese momento. Para llegar a las personas sabias, había que conocer bien el pueblo, dejar que te conocieran y de alguna manera merecer el obsequio para la conciencia, tal y como ocurría antes de que aquellas iluminaciones fueran extirpadas de su contexto. No descubrí nada que no se hubiera dicho. Las culturas prehispánicas desarrollaron verdaderas tecnologías de la conciencia
perfeccionando las herramientas a través de la atenta observación, la experimentación, la comprobación y la transmisión de ese conocimiento. Ahí había una ciencia muy valiosa, sin resultados cuantificables. Había habido mucho empeño en destruir el mundo para el que se moldeó esa sabiduría. Estaba casi extinto. Y al parecer nadie sabía de la empatía sincrónica. Era como si hubiera brotado en este siglo, de la nada. La llevé a varias maestras. Algunas accedieron a probarla para ayudarme a crear una especie de guía, una ruta de viaje que pudiera mostrar a otras personas cómo realizarlo. Pero curiosamente, no difería mucho de los rituales existentes para otras sustancias, y pasaban por alto elementos que a mí me parecían fundamentales, la navegación a través del tiempo y la comunicación a través del tacto. Al preguntarle qué recomendaba hacer para experimentar esto plenamente, una de ellas nomás se encogió de hombros y dijo, no sé, será que esa flor ya es de tu tiempo, no del mío. Pasó el tiempo. Claudia, siempre sensata, se dedicó a construir una casa y una vida tranquila para bienvenir a perros, gatos y a gente querida. Écar se hizo abogado y budista, se casó y tuvo hijos. Aún así, los tres hacíamos huecos en la productividad, los embotellamientos y las inundaciones de la ciudad para encontrarnos en las mareas de la providencia, para tomarnos de las manos, entender juntos lo que intuíamos que pasaría y hallar en las posibilidades más débiles formas de seguir adelante. Aterrizábamos de nuestros rituales bromeando, le llamábamos el chamanismo de la amistad. A pesar de que la mala salud entorpecía mis salidas a campo, seguí indagando la composición química de la flor, sus ciclos y efectos, cómo y cuándo y dónde estaban dándose los brotes que surgían, desobedientes u obedientes al cambio climático, por todas las latitudes como si fueran un telegrama biológico urgente. Era evidente que el mundo se iba al carajo, así lo comprobábamos en los departamentos de biología y ciencias de la Tierra, eternas Casandras ignoradas, pero, paralelamente a las discusiones académicas, un grupo interdisciplinario subterráneo se fue fraguando en torno a la emergencia ambiental y a los enteógenos. Había gente de medicina, psicología, química, antropología y física, intercambiando información y experiencias. No conocían a la empatía sincrónica. Compartí mis conocimientos sobre ella que, para la ciencia, no eran nada. Abordaban el tiempo sin ecuaciones, la química sin fórmulas, la conciencia sin estudios de ondas cerebrales. Para mi sorpresa, las recibieron con curiosidad y agrado. Estaban tan cansados como yo de los límites cientificistas. Ofrecieron aproximaciones, datos e hipótesis que abrían posibilidades. No es culpa de la naturaleza ser inmensurable, es culpa nuestra querer limitarla solo a lo que se puede medir, concluyó una investigadora a la que le habían rechazado un trabajo de nanoneurología en el que especulaba con la posibilidad cuántica de que los psiquedélicos, así preferían llamarle los materialistas radicales del grupo, fueran máquinas moleculares capaces de potenciar la sinapsis a velocidad luz. Esto podría permitir que se percibiera el tiempo, la materia, el universo mismo en todos sus niveles de complejidad. Eran teorías que pondrían nervioso a cualquiera, pero no a nosotros. Al grupo se incorporaron vegetalistas, rabinos, chamanas, teólogas, artistas. Nos empeñábamos en crear todo lo New Age, aunque asumíamos la contradicción de nuestro encuentro. Yo ansiaba la siguiente marea de la providencia para compartir todo eso con Écar y Claudia, pero la combinación paulatina de la deforestación, las lluvias feroces, la contaminación del aire y las cada vez más agresivas mutaciones de las cepas de virus estacionales confinaron abruptamente a la población entera, especialmente a las biólogas defectuosas como yo. La vida en exteriores y el contacto humano se volvieron letales. Las restricciones a la movilidad se hicieron cada vez más severas. Luego de resolver las necesidades de abasto y sanidad pública más urgentes, comenzaron a evidenciarse los nuevos problemas que habríamos de enfrentar: la devastación natural, la pérdida acelerada de fuentes de alimentación,
los trastornos mentales provocados por el aislamiento y el decrecimiento de la población mundial, los 4 jinetes de nuestro apocalipsis. Aunque yo sabía que mi anunciada muerte se acercaba, que era cuestión de tiempo, el miedo se apoderó de mí. Para colmo, experimentaría a solas la última marea de la flor. Sentí que había fracasado como científica. No logré que escucharan las advertencias, no logré hacer que mi conocimiento de una flor mejorara el mundo. Como humana, especie depredadora que alaba la belleza mientras la aniquila. Como persona, dediqué mi vida a tratar de entender, pero la soledad era mucha y no sentía la paz que siempre había anhelado. El teléfono sonó. Supe que era Eckhart antes de mirar la pantalla siquiera. «Es la hora. ¿Ya la sentiste?» Su voz desencadenó la maquinaria molecular, la floración anual de la providencia, pero aún no olíamos nada. En espera del olor conversamos un rato sobre el miedo y la angustia que sentía. «Ayúdame a entender», pedí con la voz entrecortada. «No hay manera de estar solos si somos una misma cosa. Estamos separados un rato por la piel y nada más. Eso nos dijo la flor, el árbol, la vaca, las estrellas. Es decir, eso ya nos lo dijimos nosotros a nosotros. ¿Te acuerdas?» Entonces lo recordé y me pareció muy claro lo que eso implicaba. Dos partículas, por muy lejos en el tiempo y el espacio que estén, pueden afectarse la una a la otra de forma simultánea, sincrónica. Y si todo está conectado, ¿no podríamos alcanzarnos, afectarnos, tocarnos los unos a los otros? ¿Tener la certeza incluso ante la propia muerte de que no hay soledad posible? El olor apareció como una respuesta. «Voy a incluir a Claudia en la llamada. ¿Estás lista?» Éramos 3 formas de la existencia encapsuladas en un radiotelescopio de piel, hormonas y huesos. Busqué en la eternidad efímera, en la infinitud dentro del segundo, ese momento en el tiempo, el instante preciso para que las formas mano que habitaban sus espacios se encontraran con otra forma mano. La voz de Claudia entrelazó sus dedos con los de la mía y la de Eckhart, y juntos, riendo alto en el bosque del mundo, comprendimos la esperanza contenida, la ventaja evolutiva, el milagro providencial de la sincronía del tacto.